Buenos días, estudiantes del grado octavo. Bien, vamos a trabajar en esta clase de álgebra la parte de términos, expresiones algebraicas y polinomios. Por consiguiente, vamos a recordar, para empezar, lo que es un término algebraico. Eso ya lo habían tomado ustedes en las clases anteriores en una actividad, pero es importante que lo tengamos más claro, que lo tengamos bien claro. Entonces, ya recordemos nuevamente, aquí tengo un ejemplo otra vez, menos 4x a la 3 y a la 2. Simplemente es que ya tengan y se familiaricen bien con los elementos de un término. Recordemos que este numerito que está acá, menos 4, que es el que acompaña esta parte de las letras, este número grande que está de primeras, siempre lo vamos a llamar coeficiente. Es importante que se aprendan este concepto, coeficiente. Bueno, y que donde están las letras, en este caso x a la 3 y a la 2, las letras y sus exponentes se llama parte literal. Importante, no solo son las letras x y y, sino sus exponentes. X a la 3 y a la 2, toda esta parte de x a la 3 y a la 2 se llama parte literal. Bien. Estas létricas x a la 3 tienen un exponente. Ese exponente, en este caso de x, que es 3, corresponde a tercer grado. Y en el caso de y, como está a la 2, nos corresponde a un segundo grado. O sea que cada letra, dependiendo de su exponente, se dirá de qué grado es. El término, al mirar esos grados, también podemos decir que tiene un grado absoluto. Absoluto quiere decir ya el total. Entonces, como tenemos x a la 3 y a la 2, cogemos y sumamos los dos exponentes, ¿cierto? Y nos va a dar 5, y entonces decimos que el grado absoluto de este término es de quinto grado. Bueno, ya teniendo nuevamente esa información de lo que es un término y sus elementos, vamos a empezar a trabajar otros conceptos. Entonces, veamos por este lado. Tenemos los términos, vamos a hablar de los términos, pero en una expresión algebraica. Una expresión algebraica, como su nombre lo indica, ¿cierto? Como es algebraica, es la que va a estar compuesta de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, pero con números y además letras. En el álgebra se incluyen las letras, ustedes ya lo saben. Entonces, tenemos un ejemplo acá, veámoslo. En este ejemplo dice menos 3a a la 5b más 8x y a la 2 menos ax a la 3 menos 2mn más 8. Fíjense que aquí tenemos unas sumas y unas restas, ¿cierto? Entonces, es importante que empecemos a tener en cuenta en una expresión algebraica para mirar los términos, siempre los términos son los que están separados por el signo más y el signo menos. Bueno, importante, repito, los términos se pueden determinar o se pueden buscar teniendo en cuenta que ellos están separados por el signo más y el signo menos. Por ejemplo, acá dice menos 3a a la 5b más 8x a la 2 menos ax a la 3 menos 2mn más 8. Quiere decir que este sería nuestro primer término, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo ubico para que lo miren con unas flechitas. Entonces, este será nuestro primer término. Fíjese que aquí cuando dice más, entonces ya empieza el segundo término. Aquí como hay un menos, empieza el tercer término. Aquí hay otro menos, empieza el cuarto término. Y aquí este que dice más 8, que está solito acá, sería nuestro quinto término. No importa que no tenga en este caso letras, se llama término independiente. Entonces, en conclusión, esta expresión algebraica tendría en total 5 términos. Bueno, de todas maneras, voy a dar otro ejemplo acá, veámoslo. Dice t a la 5 más 6x a la 6 y a la 3 menos 7b más cx
a la 2, y, z, menos 4x más 25a. En ese caso, vuelve y juega. Los términos, para poderlos ubicar, son los que están separados con el signo más y el signo menos. Entonces tenemos el primer término, segundo término, aquí como empieza con el menos sería el tercero, aquí empieza, dice más, entonces viene el cuarto, aquí dice menos, viene el quinto y aquí el último dice más 25a. Tendríamos en total 6 términos en esta expresión algebraica. Bien, bueno, teniendo en cuenta eso, ya mirando que los términos se pueden buscar, también los podemos clasificar. Entonces viene otro concepto importante, bueno, es un concepto que debemos tener claro también, y es el siguiente. Vemos acá lo que llamamos la clasificación de polinomios. Esos polinomios se pueden clasificar de la siguiente manera: monomio, binomio, trinomio y polinomio, ¿sí? Entonces, cuando el polinomio tiene un solo término, lo vamos a llamar exclusivamente monomio. Repito, monomio, un solo término. Binomio, la palabra bi viene de 2, binomio, entonces quiere decir que contiene 2 términos. Trinomio, tri viene de 3, es cuando contiene 3 términos, y polinomio se le va a decir cuando tenga 4 o más términos, sean 6, 8, 20, cuando tenga 4 o más términos se le llama polinomio. Veamos unos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos menos 7x al cuadrado y a la 5. En ese caso, como nos podemos dar cuenta, está solito, este término está solito, entonces cuando es un solo término le vamos a llamar monomio. Bueno, veamos para el otro un segundo ejemplo. En este caso dice 43m a la 4y más 2xz. Fíjense que aquí hay un más, es decir que entonces tenemos 1 y 2 términos. Cuando tenemos 2 términos le vamos a llamar estrictamente binomio. Bueno, bien. Y en este caso veamos, contemos los términos. En este tercer ejemplo tenemos 1, 2, 3 términos. Entonces, como lo mencionamos aquí anteriormente, cuando contiene 3 términos le vamos a llamar trinomio. Y el último caso, cuando tenga 4 o más términos. En este caso tenemos en este cuarto ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿cierto? Entonces, como son más de 4, entonces se le va a decir polomio. Conclusión, solamente se le va a dar un nombre especial cuando sea un término como monomio, cuando sea 2 términos, binomio, cuando sea 3 términos, siempre se le llama trinomio, y cuando sea más 4 o más, se le llama polinomio. Bien. Por último, vamos a hablar de los términos semejantes. En los términos semejantes vamos a tener en cuenta algo. Los términos semejantes son términos especiales. Como ya sabemos que es un término, entonces semejante, ustedes saben que la palabra semejante quiere decir que en algo se parecen, no que sean completamente iguales. Pero en este caso, entonces, los términos semejantes, dice acá, son términos que tienen la misma parte literal. La misma parte literal. Recuerden que al principio dijimos que la parte literal es esta de acá, tanto la parte de las letras como los exponentes en el término, ¿cierto? Entonces no tiene que ver con el coeficiente en sí. Cuando el término tiene la misma parte literal, decimos que son semejantes. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo acá, veamos, dice acá, de los siguientes términos sacar aparte, ¿sí? A un lado, los semejantes. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí
varios términos separaditos con comas, 2a a la x, perdón, 2 al cuadrado de x, 3ax al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4ax al cuadrado, 5 al cuadrado de x, 8x, es decir, tenemos una serie de términos, ¿cierto? Entonces vamos a sacar aparte los que son semejantes. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son? Empezamos con el primerito que aparece aquí, 2a al cuadrado de x. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar si alguno tiene la misma parte literal que él. Entonces veamos, 2 al cuadrado de x. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si lo comparo a él con el siguiente, fíjese que aquí dice al cuadrado de x, en cambio aquí dice ax al cuadrado. Aquí la a está al cuadrado, en cambio aquí la que está al cuadrado es la x, entonces no son semejantes, tiene que la parte literal ser exactamente igual. En este caso, por ejemplo, dice a al cuadrado, ¿cierto? Pero no tiene la x, comparando el primero con este tercero. Como no tiene la x, tampoco son semejantes. Es decir, tenemos que buscar que sea exactamente a al cuadrado de x sin importar el coeficiente. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, ax al cuadrado, tampoco nos sirve. Aquí tenemos en este que dice 5 al cuadrado de x, vemos que aquí dice al cuadrado de x, aquí también dice al cuadrado de x, entonces ellos son semejantes, estos dos. Aquí dice 8x, entonces tampoco, porque le faltaría al cuadrado. Aquí 6 al cuadrado, le faltaría la x. En este 7ax al cuadrado, observemos, ¿cierto? En este 7ax al cuadrado tampoco, porque la que está al cuadrado es la x. Este es muy parecido al cuadrado de x, y aquí dice ax al cuadrado, perdón, al cuadrado de x también, pero entonces este tiene una y. Como tiene una y, entonces tampoco nos sirve. Si seguimos mirando, acá al final tenemos otro que dice al cuadrado de x y él también está al cuadrado de x. En ese caso, entonces los que encontramos semejantes para empezar son este que dice 2 al cuadrado de x con 5 al cuadrado de x con 6 al cuadrado de x. Entonces los sacamos aquí aparte como un primer grupo y los colocamos acá. Los pasamos en este lado. ¿Listo? Bien. Esos que ya encontramos los podemos ir como ubicando con una rayita o algo y los vamos como simplificando, se llama eso. Es decir, que cogemos le hacemos una rayita a los que sacamos aparte, ¿cierto? Y el último, porque son semejantes. Veamos, todavía nos siguen quedando algunos que, entonces, por ejemplo, este dice ax al cuadrado. Entonces, ax al cuadrado, entonces buscamos, este no es ax al cuadrado, aquí tenemos otro, ax al cuadrado, entonces estos dos son semejantes. Este ya se descartó. Este no es ax al cuadrado, está solito la x. Aquí hay otro ax al cuadrado, entonces son iguales. La parte literal, ¿no? Entonces, no importa el número que lo acompaña, el coeficiente. Entonces, y vemos que no hay más. Entonces tenemos en este caso 3ax al cuadrado con 4ax al cuadrado y con 7ax al cuadrado. Entonces esos los sacamos como un segundo grupo aquí aparte y lo tomamos en este lado. Lo sacamos aparte como un segundo grupo. Bien, y lo simplificamos. Entonces tomamos 3 y lo vamos simplificando, el 4 y el 7. Fíjense que siempre se coloca con el signo y todo. Bien. Nos quedan todavía algunos. Veamos, por ejemplo, este. Vamos en orden, ¿cierto? 3a al cuadrado. Entonces buscamos los que tengan solamente a al cuadrado. Entonces estos ya se descartaron. Aquí dice 8x, no es semejante. Aquí tengo 6a al cuadrado. Entonces a al cuadrado, a al cuadrado. Entonces son semejantes. Menos 3 al cuadrado y 6a al cuadrado. Van 2. Aquí tengo al cuadrado, pero como tiene xy, no son semejantes. Entonces son solamente 2. Estos dos. ¿Listo? Entonces los saco aparte, 3a al cuadrado, y los coloco acá, 3 al cuadrado y 6 al cuadrado, y conformo mi tercer grupo. Los que ya saqué aparte, los voy
simplificando. Fíjense que ya solamente nos quedan, aquí ya todos están descartados, nos queda esta 8x. Entonces vemos ahí 8x, seguimos buscando acá, aquí tengo 2 al cuadrado que se llenó, 4x, entonces este 8x es semejante a este 4x, porque ambos tienen la x y los saco aparte, como otro grupo de semejantes, 8x y 4x, y los simplifico. 8x, 4x. Entonces, si revisamos, tengo que tener cuidado que no nos vaya a faltar ninguno. Si revisamos, nos quedó solo este. 2 al cuadrado de xy. Él no tiene ningún semejante, es decir, les quedó solito. Entonces, ¿qué hacemos? De últimas lo colocamos. Queda 2 al cuadrado de xy. Entonces, ahí ya terminaríamos de organizar los términos que son semejantes, ¿cierto? Bien, entonces, esta actividad se da por terminada, esta explicación mejor, para que ustedes puedan entender su actividad. Entonces, que estemos bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.